Descubre quién es el Espíritu Santo, la verdad sagrada de la Trinidad y su impacto transformador. En el tercer año de Joaquim, Jerusalén se encontraba en medio de una agitación palpable. La ciudad, vibrante de vida mientras el pueblo judío celebraba las festividades en el templo, estaba marcada también por la opresión romana. En una modesta casa, un grupo de hombres y mujeres temerosos se reunieron, el eco de las enseñanzas de su maestro aún resonando en sus corazones. En esa atmósfera cargada de ansiedad, Pedro, el más impulsivo de los apóstoles, comenzó a hablar sobre sus recuerdos con Jesús. «¿Qué haremos ahora?», preguntó con voz temblorosa. Las palabras de nuestro Señor nos llenan de incertidumbre, pero también de esperanza. Recordaban los milagros, las sanaciones y las enseñanzas del rabí que les había mostrado el camino de la verdad. Sin embargo, el peso del futuro se sentía abrumador. La amenaza de la persecución acechaba sus corazones y la presión del mundo externamente violento parecía cada vez más intensa. Pedro levantó la voz en búsqueda de respuestas. ¿Cómo podremos avanzar sin él? ¿Cómo seremos guiados en su ausencia? Justo en el instante en que las sombras de la desesperanza amenazaban con invadir sus corazones, un susurro, como un viento suave, comenzó a soplar en la habitación. Era como si la misma esencia del cielo estuviera descendiendo sobre ellos. Al recordar las palabras de Jesús, la promesa del Consolador, el Espíritu de verdad, resonó en sus mentes. Jesús había dicho, en el Evangelio de Juan 14, 16, 17, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». A medida que estas palabras se asentaban en su ser, una nueva luz empezó a brillar en sus almas. La conexión con su Maestro se fortalecía, instándoles a confiar en lo prometido. Aun cuando su presencia estaba en el reino espiritual, ellos no estaban solos. En su interior, un nuevo fuego ardía, preparado para consumar la misión que tan pronto tendría que asumir. Un viento poderoso sopló en ese momento, iniciando un cambio que nadie podía ignorar. «Hermanos», exclamó Pedro, encontrando en su interior el valor que parecía morir. «Estamos llamados a ser su testimonio, la llegada del Espíritu Santo será nuestra guía. No estamos solos, pues el Señor nos fortalecerá». Mientras las dudas seguían asediándolos, la esperanza se hacía más fuerte. Tenían un propósito, una jornada divina que debía comenzar. Un fuerte estruendo exterior parecía resonar con lo que Dios estaba haciendo en sus corazones, intensificando la urgencia de preparaciones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada palabra de aliento y cada promesa recordada, la ansiedad fue tornándose en expectativa. Ellos estaban al borde de una revelación divina vibrante. Cuando finalmente un resplandor se manifestó en la habitación, cada uno de los discípulos se sintió como si estuvieran a punto de ser partícipes de un milagro. Se preguntaron, ¿serán capaces de responder a la robusta llamada del Espíritu Santo cuando éste venga? Mientras la luz brillaba más intensamente, el misterio de lo que estaba por venir les llenaba de asombro y fisicalidad, haciendo eco del inminente movimiento divino. Mientras la luz creciente llenaba la habitación, los apóstoles se miraban entre sí, sus corazones latían en un ritmo de anticipación divina. El viento suave que había comenzado a soplar se transformó en un sonido poderoso como el estruendo de un torbellino. Sin embargo, en medio de ese estrépito, una calma sobrecogedora los rodeó, llenándolos de un profundo sentido de reverencia.
Cada uno sentía que era un momento inigualable, un quiebre en el tiempo donde el cielo estaba a punto de tocar la tierra de una manera nunca antes vista. El cielo se abrió y de repente lenguas de fuego comenzaron a aparecer sobre la cabeza de cada uno de ellos. La promesa de Jesús se hacía realidad ante sus ojos y las palabras de Isaías resonaban en sus corazones. Sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Isaías 11:2. No había más dudas ni miedos. En su interior, una poderosa transformación estaba tomando forma. Eran humanos, pero ahora se sentían potenciados por algo sobrenatural, como fuegos encendidos dispuestos a iluminar el mundo. «Ha llegado el Consolador», gritó Pedro, su voz resonando con firmeza. «Hemos recibido al Espíritu Santo, quien nos guiará y enseñará todo lo que necesitamos saber». Cada uno se sintió revitalizado, sabiendo que este nuevo poder no era solamente para ellos, sino para el testimonio de las naciones. Las palabras de su maestro se volvían tangibles, como un puñado de promesas verificables. Mientras el estruendo seguía, las lenguas de fuego comenzaron a manifestarse en voces desconocidas de las que no tenían conocimiento previo. Estaban hablando en distintos idiomas, proclamando las maravillas de Dios. La gente que había venido de diversas naciones para celebrar la festividad de Pentecostés se detuvo atónita. Algunos se maravillaban y se preguntaban cómo estos hombres podían hablar en su lengua materna, mientras que otros, burlándose, decían que estaban llenos de vino dulce. Hechos 2:13. En ese instante, Pedro, impulsado por el Espíritu, se levantó y se dirigió a la multitud. Las palabras chisporroteaban en su lengua: «Varones israelitas». Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinando consejo y previo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Hechos 2:22 al 23. Las verdades salían de su boca como un torrente, llamando a la nación a arrepentirse y volver a Dios. El descenso del Espíritu Santo no era solo un evento, era el inicio de un movimiento. Cada palabra de Pedro era como impulso saturado en gracia, y la multitud, tocada por la convicción, clamaba: «¿Qué haremos, hermanos?». Pedro, respondiendo con fervor, les instó a arrepentirse y a ser bautizados en el nombre de Jesús para la remisión de sus pecados, y recibirían el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La promesa del Espíritu no era solo para ellos, era para todos los que estaban lejos, para aquellos que el Señor llamase. Hechos 2:39. Con esto, el velo del misterio se entreabría, revelando una nueva era. La Iglesia nacía a través de la obra del Espíritu Santo, y con cada corazón que se rendía y se unía, el propósito del Señor se extendía más allá de las fronteras de Jerusalén. Mientras el día avanzaba, congregados por el poder del Espíritu, preguntas sobre el futuro y sobre el cambio que vendría comenzaron a sobrevolar como palomas mensajeras. Pero lo que ellos aún no sabían era que el plan de Dios para su pueblo iba más allá de sus expectativas. El reino de los cielos estaba en expansión, y los cielos se movían en su favor, pues el tiempo de los gentiles había llegado. A medida que el sol comenzó a descender en el horizonte, el vigorizante aire del Pentecostés estaba impregnado de expectativas. La multitud había comenzado a formarse alrededor de los apóstoles, asombrados por la audacia de sus palabras y el milagro de su habla. Las lenguas de fuego aún danzaban sobre sus cabezas, y el eco de sus alabanzas resonaba en las calles polvorientas de Jerusalén. Entre los muchos que escuchaban, había un grupo de religiosos piadosos, hombres de la ley, que fruncieron el ceño ante la escena. Sus corazones estaban endurecidos, ajenos a la obra maravillosa que Dios estaba llevando a cabo. Murmuraban entre ellos y decían: «Estos hombres no son más que galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra lengua, en la que nacimos?» Hechos 2:7 al 8. Su incredulidad era una sombra sobre la luz que resplandecía. No obstante, el Espíritu Santo, cuyo poder había descendido, no se detendría ante la oposición.
Pedro, con su voz ya transformada por la unción divina, continuó proclamando las Escrituras. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La multitud comenzó a escuchar con atención, sus corazones comenzando a vibrar con la verdad revelada. Con cada palabra, el Espíritu desnudaba las capas de duda y razón de aquellos que escuchaban. Hombres israelitas, escuchen. Jesús, el Nazareno, fue entregado por el consejo y conocimiento de Dios. Y a ustedes, por manos de inicuos, lo crucificaron y le mataron. Hechos 2, 22 al 23. La convicción se apoderó de sus corazones cuando comprendieron que estaban involucrados en la historia de redención que Dios había escrito desde la eternidad. Las palabras de Pedro no eran meramente declaraciones, eran un llamado a la salvación. Sepan que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús a quien ustedes han crucificado. Hechos 2:36. La atmósfera se volvió eléctrica y un murmullo creció entre la multitud. Un espíritu de arrepentimiento cernía mientras un sentimiento de asombro llenaba el aire. ¿Qué haremos?, clamaron con voces quebrantadas. La necesidad de redención resonaba como un eco en sus corazones. Pedro, lleno de gracia, respondió: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Era una invitación, una promesa de renovación que atravesaría generaciones. La noticia era demasiado poderosa, era el principio de un nuevo pacto. Días, años y generaciones se entrelazarían en esta nueva realidad. El Evangelio se esparciría como un fuego ardiente, iluminando cada rincón del mundo. Pero lo que ellos aún no sabían era que la obra de Dios estaba apenas comenzando. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Hechos 2:39. Había más por venir. La obra del Espíritu Santo no tenía fronteras, y el misterio del plan de Dios sobrepasaría cualquier comprensión humana. En los corazones de los apóstoles y los nuevos creyentes, un futuro glorioso comenzaba a delinearse. No solo eran testigos de la gloria de Dios, sino instrumentos en su mano. Aún lanzando sombras sobre esta vibrante revelación, el eco de la gran comisión resonaba: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. La expansión del reino de los cielos iba más allá de las naciones conocidas. La esperanza de la salvación se encarnaría en cada rincón del planeta. Y así, mientras los apóstoles y la multitud se aferraban al fresco soplo del Espíritu, los cielos se abrieron aún más. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿quiénes serían los que responderían al llamado del Creador? El tiempo se precipitaba, preparándolos para desatar un plan que desafiaría los límites del mundo conocido, un despliegue de la soberanía divina que resonaría a través de las edades. Mientras las palabras de Pedro resonaban en los corazones de la multitud, el ambiente se tornó en un entrelazado de asombro y temor. Los ojos de los que escuchaban se iluminaban con la chispa de una verdad que iba más allá de su entendimiento. Fue entonces que, en medio del clamor y la confusión, un hombre, conocido como Simón, se acercó, un mago. Había hecho de su arte un espectáculo en la ciudad. Su corazón, aunque cautivado por el poder manifestado, estaba alimentado por la envidia. Simón miraba a los apóstoles sintiendo que lo que estaban haciendo superaba cualquier magia que él pudiera concebir. ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Cómo pueden estos hombres hablar con tal autoridad?, murmuró para sí, como una sombra en el umbral de la revelación. La transformación del pueblo, de incredulidad a convencimiento, lo desesperaba. Anhelaba obtener ese poder que soñaba controlar. La multitud, por otro lado, se agolpaba alrededor de Pedro y los otros apóstoles, dispuestos a escuchar. Sollozos y alabanzas se entrelazaban en un coro de adoración, mientras más y más eran añadidos a la fe. «¡Arrepiéntanse!»,
Seguía clamando Pedro, porque la promesa de Dios es para ustedes y sus hijos, y para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Con cada palabra, el peso de la verdad caía sobre ellos como lluvia suave sobre la tierra seca. Los últimos ecos de la profecía brotaban de sus labios, despertando a aquellos que estaban dormidos en su apatía. Yo veré a los muertos levantarse, yo veré a los sanados, yo seré testigo de su gloria, clamaba uno de los nuevos creyentes que había sentido el impacto del Espíritu en su pecho. De repente, mientras la multitud se unía en un clamor de súplica y adoración, un hombre de la ley se aproximó. Era Gamaliel, un rabino respetado, conocido por su sabiduría. Dejen a estos hombres, porque si su origen es de los hombres, fallará. Pero si es de Dios, no podrían detenerlo, ya que estarían luchando contra Dios mismo. Hechos 5:38-39. Su voz resonó con un temor reverente, reflejando el dilema que enfrentaban al resistir una obra tan claramente movida por el poder divino. El murmullo de murmullos y afirmaciones reverberaba por las calles, mientras Gamaliel les instaba a considerar la verdadera fuente de este nuevo movimiento. La tensión espiritual crecía. Cada persona estaba en la cruciroad de la fe, en una encrucijada donde tenían que decidir si seguir en su incredulidad o entregarse a la obra del Espíritu. Los apóstoles se miraron entre ellos, sintiendo la urgencia del momento, conscientes de que su misión apenas comenzaba. Con un corazón renovado, Pedro volvió a dirigirse a la multitud. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. Su voz se alzaba por encima del clamor, llevando un mensaje de vida eterna, de salvación y esperanza. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, una luz celestial los envolvió, y la multitud siguió creciendo, adentrándose más en la revelación de Dios. ¿Quién es este Espíritu Santo?, susurraron algunos entre sí, fascinados por aquel que venía a enviar en nombre de Cristo, aquel que traerá consuelo, que guiará a toda verdad, que permanecerá con nosotros para siempre. La discusión se calentaba entre la fe y la resistencia, y más corazones se volvían sensibles a la verdad que era tan cerca y tan lejos a la vez. En el horizonte, un plan divino se cernía, y aunque muchos eran ciegos, algunos comenzaban a vislumbrar la grandeza del amor y la promesa de Dios. Y así, en el atardecer de ese Pentecostés, la multitud se disolvía poco a poco, cada uno llevando consigo una elección. Un eco resonó en el aire. ¿Qué decide tu corazón esta noche? ¿Estás preparado para dejar atrás todo y seguir la verdad que se ha revelado? La pregunta vibraba como un antiguo canto, marcando el inicio de una era que cambiaría no solo a Jerusalén, sino a toda la humanidad. Y en el silencio que siguió, resonó una promesa divina aún por desvelar, porque en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos apenas comenzaban a comprender la magnitud de un llamado que cambiaría el destino de las naciones, un misterio del reino que pronto se revelaría en la completud de su tiempo. La multitud se dispersó lentamente, llevándose en sus corazones una mezcla de fascinación y miedo. Algunos se alejaban murmurando sobre lo que habían vivido, mientras otros, los más valientes, se quedaban aún anhelando más. Entre ellos, Simón el mago se mantenía al margen, enrojecido por la rabia y la envidia. Sus ojos, oscurecidos por codicia, brillaban con un aliciente renovado. Él anhelaba la autoridad que se había manifestado a través de los apóstoles. ¿Puede ser que yo también lo logre si me acerco a ellos?, pensó con ambición desbordante. Su corazón latía cada vez más rápido al contemplar la sorprendente transformación de aquel grupo. Era una obra mucho más poderosa que la suya, más auténtica y viva. Mientras tanto, Pedro y los demás seguían hablando entre ellos, llenos del fervor del Espíritu Santo. Al día siguiente, algunos de los nuevos creyentes se reunieron en una casa, en oración y comunión, buscando entender lo que había acontecido y cómo podrían continuar. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó uno, mirando a Pedro con ansias.
Pedro, con una mirada seria, respondió: «Sigamos firmes en la enseñanza de nuestros apóstoles. Permaneceremos en la oración, en la comunión y en el rompimiento del pan, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor». Hechos 2:42. Los creyentes asintieron, y en ese instante sintieron la presencia del Espíritu en forma de un suave murmullo. Se unieron en oración, elevando sus voces en un clamor unificado. «Envía tu Espíritu, oh Señor, revélanos tu camino, que queremos andar en él», clamaban con fervor. El aire vibraba con la expectativa de una visita divina. Desde la distancia, Simón observaba con un deseo ardiente en su corazón. «Si logro obtener este poder, podría ser aún mejor que ellos», murmuró, mientras se acercaba con un espíritu engañoso. Con la decisión ya tomada, se presentó ante los apóstoles. «Yo he sido un gran hombre en Samaria», comenzó, «y desearía recibir este poder que ustedes tienen. ¿Cuánto me costará?». La audacia de su propuesta lo colocó en el centro de la atención. Pedro lo miró, y su corazón se llenó de tristeza. «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, pues tu corazón no es recto delante de Dios». Hechos 8:20-21. Las palabras de Pedro cayeron sobre Simón como un rayo. En su interior, una tormenta de convicción comenzó a agitarse. «Arrepiéntete y pídele a Dios que te perdone por tu maldad», le aconsejó Pedro con firmeza y amor. Simón se sintió despojado y expuesto. Lo que había buscado no era el poder de Dios, sino su propia gloria. «Oren por mí, para que lo que han dicho no me acontezca», suplicó, con un cambio en su voz, comprendiendo que el alma anhelante que había alimentado había quedado desnuda ante la luz de la verdad. Aquella reunión ferviente no solo marcó el corazón de Simón, sino que también mostró a los restantes el desafío de la verdadera fe. La luz del Espíritu Santo brillaba más intensamente entre aquellos que elegían caminar en rectitud. La voz de Pedro resonaba recordándoles que la obra del Espíritu no podía ser vendida ni manipulada, sino recibida en humildad y fe. Mientras la comunidad de creyentes seguía creciendo, nuevos desafíos surgían. A medida que el Evangelio avanzaba, la oposición también se intensificaba. Los que se oponían a la obra de Dios se congregaban más decididos. Las sombras del antagonismo comenzaban a extenderse sobre los apóstoles, y el miedo acechaba por encima de ellos como un ave de rapiña. Un nuevo giro estaba a punto de desvelarse bajo la soberanía de Dios. «Porque en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán», resonaba como un eco poderoso en los corazones de aquellos que se mantenían fieles. El siguiente paso en el plan divino ya estaba en marcha, y con cada paso se desarrollaría un misterio aún más grande. Un llamado a las naciones que haría que la historia tomara un giro irreversible hacia la redención. Fin de cuentas, el mismísimo Espíritu Santo estaba a punto de guiar a su pueblo en una nueva revelación. ¿Qué misterios de gloria y sufrimiento aguardaban a los que estaban listos para escuchar? Los días pasaron, y la pequeña comunidad de creyentes siguió creciendo en número y en fervor espiritual. Las reuniones en casas se multiplicaron, y la comunión entre ellos se tornó más ardiente. A cada pequeño milagro, cada testimonio de sanación y liberación, las lenguas ardían con el fervor del Espíritu. Los ecos de sus oraciones resonaban en el cielo, atrayendo la mirada del Altísimo. Mientras tanto, Simón, atormentado por la convicción que Pedro había sembrado en su corazón, vagaba por las calles de Samaria, en un constante conflicto interno. La ambición aún lo atormentaba, y cada día la lucha entre su idolatría y la verdad de Jesús se hacía más feroz. ¿Qué camino escogeré?, reflexionaba angustiado, tratando de continuar su vida de mago y manipulador en un mundo donde el poder de Dios ya había sido manifestado. Un día, en la plaza central, Simón vio a Felipe, uno de los evangelistas llenos de fe, predicando. La multitud se agolpaba a su alrededor, convirtiendo su discurso en un canto a la gloria de Dios. «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda», clamaba Felipe, mientras un cojo de nacimiento, que había sido llevado por muchos años, se levantó y danzó en la plaza, glorificando a Dios. La noticia pronto se difundió por toda la ciudad,
encendiendo un fuego inextinguible de esperanza y fe. La transformación de la vida de aquel hombre y el poder de la verdad predicada por Felipe resonaron profundamente en el corazón de Simón. ¿Puede ser que haya algo incluso más grandioso que lo que yo he practicado?, cuestionó en medio de sus dudas. ¿Puede ser real? Simón tomó una decisión. Se acercó a Felipe, su corazón agitado en un torbellino de emociones. «Quiero recibir este poder», exclamó con fervor, recordando la fe que había comenzado a crecer en él. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda apareció en su mente, recordándole la codicia que lo había llevado a desear tanto el poder. ¿He cambiado realmente?, se preguntaba. Felipe, que había notado la lucha en el rostro de Simón, vio su deseo genuino y le habló con gracia. Para recibir este don, debes renunciar tus viejos caminos y entregarte a la oración. Es solo a través del arrepentimiento y la humildad que el Espíritu puede habitar en ti. El don de Dios no puede ser comprado, debes recibirlo con un corazón puro. Hechos 8, 18, 20. Las palabras de Felipe penetraron el corazón de Simón, haciéndolo caer de rodillas. «Señor, perdóname, si he buscado la gloria en lugar de tu nombre, dame un nuevo corazón». En aquel momento de rendición, el cielo pareció abrirse, y Simón sintió una luz brillante inundar su ser. Pero la obra de Dios no sería sin oposición. Mientras Felipe continuaba predicando y haciendo maravillas, un grupo de fariseos, alarmados por la influencia creciente de los apóstoles y los nuevos seguidores, comenzó a tramar un plan para silenciar la verdad. Se reunieron en secreto, juramentándose a detener la difusión del mensaje de Cristo a toda costa. «Cuando mandemos a apresarlos, procederemos como lobos entre las ovejas», murmuró uno de ellos, su voz oscura y llena de envidia. «Las sombras de nuestra antigua religión no permitirán que este nuevo mensaje se propague». Sin saberlo, estos adversarios estaban tejiendo un hilo oscuro que se entrelazaría con el brillante plan de Dios. Con cada intento de sofocar al pueblo del pacto, el propósito de Dios para expandir su reino y llevar el Evangelio a las lejanas naciones tomaba forma. «Porque yo haré nuevas todas las cosas, no hay nada que prevalezca contra la obra de mis manos». Resonaba en los corazones de aquellos quienes eran fieles. En medio de las pruebas crecientes y el despertar espiritual presentado ante Simón, una revelación comenzaba a manifestarse, un misterio que pronto cambiaría la historia para siempre. ¿Cuál sería el plan de Dios en medio de la oposición? La respuesta estaba por llegar y la humanidad se preparaba para un nuevo encuentro con el Espíritu, quien realizaría milagros aún más grandes. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse en la ciudad de Samaria, la comunidad de creyentes se encontraba reunida en el hogar de una viuda que había visto la mano de Dios moverse en su vida. La atmósfera vibraba de expectación, con corazones palpitando al unísono, anhelando escuchar la voz de Dios a través de Felipe, quien había tomado la delantera en la enseñanza. Hoy hablaremos del Espíritu Santo, el Consolador que ha prometido estar con nosotros, proclamó Felipe, su voz resonando con la autoridad del cielo. Mientras cada parábola caía sobre los oyentes, unos hombres vigilantes en las sombras observaban con resentimiento, sus corazones rebosantes de envidia. «Él es el que trae la verdad», continuó Felipe, «el que nos guía a toda verdad y nos llena de poder para llevar adelante el mensaje del Evangelio. Como dijo nuestro Señor, cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí». Juan 15:26. Al oír esto, Simón, que había estado inmerso en sus pensamientos, se sintió invadido por un ardor en su pecho. «Es real, debo conocer más de este Espíritu, de esta verdad transformadora», reflexionó, mientras una luz de fe resplandecía en su interior. Mientras tanto, a medida que Felipe continuaba, los fariseos comenzaban a coser su trama más oscura. «Es solo cuestión de días antes de que esta secta se desmorone», murmuró uno de ellos, mirando a su alrededor. «¿Cómo podrían resistir al poder de nuestras enseñanzas y tradiciones?». Con una mirada de desdén, continuó su oscuro plan, no sabiendo que estaban provocando un tumulto en el cielo que pronto sería evidente. De vuelta en la reunión, Felipe sintió un súbito impulso del Espíritu y se detuvo, mirando hacia Simón.
¿Has encontrado paz, hermano?, le preguntó, sus ojos penetrantes buscando la verdad en el de él. Simón, sintiéndose expuesto, asintió con un gesto que combinaba incertidumbre y fervor. «Deseo más de este poder», admitió, «más que lo que alguna vez conocí». En ese breve instante de conexión, Felipe vio una chispa de revelación en los ojos de Simón. Recuerda, el poder del Espíritu no es para la gloria personal, sino para el servicio, no para el espectáculo, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. La congregación escuchaba con atención, sintiendo el peso de la verdad, mientras las palabras de Felipe caían como gotas de agua viva en un desierto seco. Pero de repente, uno de los fariseos entró abruptamente en la habitación. Sus ojos indicaban desdén. «¿Qué os habéis creído, dispersos por la mentira? Este poder no es más que engaño», gritó hacia Felipe y la congregación, su voz cargada de temor y odio. El aire se volvió denso con la tensión y el impacto de su declaración, y Simón, entre la multitud, sintió una lucha interna. ¿Defenderé la verdad que he encontrado o me esconderé como un cobarde? ¿Tomaré este nuevo camino o el pasado seguirá atrapándome? Felipe se mantuvo firme ante el fariseo, su mirada inquebrantable. La verdad siempre prevalecerá. La obra del Espíritu es mayor que cualquier oposición. Los corazones de los presentes recogieron aquel acto de valentía, despertando un deseo ardiente de permanecer firmes en la fe. Simón, tratando de equilibrar su deseo de poder con el poder genuino del Espíritu, se dio cuenta de un resplandor que venía desde dentro. Tenía que dar un paso más. A medida que la noche se desvanecía y el fariseo perdido salió tan apresuradamente como había llegado, un nuevo sentido de esperanza llenó el aire. Las palabras de Jesús resonaron en la mente de Simón, y sus pasos se hicieron más seguros. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Mateo 16:26 se repetía en su interior. Sin embargo, la trama de los fariseos seguía urdiéndose, mientras la comunidad se unía cada vez más. De repente, dentro de la oscuridad que parecía envolver la escena, en el mismo corazón de Samaria, un susurro no menos que divino comenzó a gestarse. Se sentía como un eco del cielo. La gloria está próxima y la revelación será manifiesta. A través de cada prueba, la verdad será revelada, porque el Espíritu Santo iluminará el camino. ¿Qué misterio traería el siguiente movimiento de Dios? Con cada paso que Simón daba hacia adelante, la historia de un nuevo comienzo se tejía en la profundidad de su ser, mientras el misterio de la obra del Espíritu Santo se desplegaba ante sus ojos, invitándole a un destino que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Mientras la oscuridad de la noche se adentraba en Samaria, el ánimo dentro del hogar de la viuda se tornaba cada vez más fervoroso. La congregación, unida en su búsqueda del Consolador, sentía la intensidad del momento como un latido, un eco de la presencia divina que se hacía más palpable. Felipe, sintiendo la urgencia del Espíritu, elevó su voz una vez más. «Hermanos, no debemos temer a sus palabras. Nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio». 2 Timoteo 1:7. Un murmullo de afirmación resonó entre los presentes, alentados por la confianza depositada en la soberanía de Dios. Mientras la alabanza creciente llenaba el hogar, Simón, todavía luchando con sus pensamientos, se sintió atraído por la revelación de quién realmente era el Espíritu Santo. Un manto de luz parecía rodearlo, y sus dudas comenzaron a disolverse. «Espíritu Santo, ven a mí», susurró en su corazón, mientras las palabras de Felipe retumbaban en su mente. Él da testimonio de la verdad. Los fariseos, al acecho en la penumbra de la calle, no se conformaban con la reacción del pueblo. Celosos ante el creciente poder del mensaje de Felipe, uno de ellos, conocido como Nicodemo, decidió que era momento de actuar. «Dejemos que este alboroto continúe solo por un tiempo. Pero cuando llegue la mañana, haremos que la verdad se convierta en sombra», murmuró, su corazón oscurecido por la aversión. Sin embargo, desconocía que su estratagema era un juego en las manos del Creador, quien ya había tejido un camino de redención.
El aire se convirtió en un campo de batalla espiritual. Simón, sintiendo el ardor de una verdad revelada, se levantó frente a la multitud. He visto la luz que trae el Espíritu. He sido un ciego buscando reconocimiento, pero el verdadero poder se encuentra en su presencia y no en los trucos del hombre, declaró, su voz resonando con un nuevo valor. La congregación, atenta, respondió con un clamor de alabanza. La atmósfera vibraba como un acorde celestial, mientras la luz que provenía del Espíritu Santo comenzó a iluminar los rincones más oscuros de sus corazones. Felipe, observando este nuevo despertar espiritual, sintió el aliento de Dios soplar sobre ellos. Pero en el exterior, la oscuridad planeaba con malevolencia. Nicodemo y sus cómplices decidieron apresurar su plan, llevándose a Simón en contra de su voluntad. «No podemos permitir que este impostor eclipse nuestra autoridad», gritó uno de ellos, mientras un sinfín de fariseos se reorganizaba, dispuestos a llenar la noche de amenazas y odio. La congregación, al ver la urgencia de la situación, se unió en oración, implorando la guía del Espíritu. En medio de sus súplicas, un corazón se abría a la verdad, y la poderosa revelación de la Trinidad comenzaba a tomar forma. Felipe, sintiendo el ejército celestial a su alrededor, declaró: «No hay mayor poder que el que se encuentra en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos aquí no solo para escuchar de Él, sino para ser llevados por Él hacia la verdad y la luz que el mundo necesita». Mientras el eco de la fe resonaba en el hogar, el cielo se estremecía en respuesta. Aquello que parecía un acto de desesperación se convertía en un canal de luz divina, y el Espíritu comenzó a moverse entre ellos. Los corazones de los presentes vibraban a la expectativa, sabiendo que un camino nuevo se extendía ante ellos. «El tiempo de la manifestación se aproxima», susurraba el viento, llevando consigo las promesas de Dios. Y en lo más profundo de aquellas almas temerosas, una pregunta comenzaba a surgir. ¿Qué desenlace traería este enfrentamiento? ¿La luz prevalecería sobre la oscuridad? En el cielo y la tierra, Dios ya había determinado el fin. La revelación del Espíritu Santo estaba en camino, y con ella un plan soberano de redención que transformaría a toda una nación. La historia apenas comenzaba a desplegarse, llenando cada paso de una nueva esperanza. ¿Cómo se cumpliría la promesa de Dios en medio de la adversidad? La respuesta aguardaba entre ellos, emblanqueciendo el horizonte de un nuevo amanecer. En el cielo y la tierra, Dios ya había determinado el fin. La revelación del Espíritu Santo estaba en camino, y con ella un plan soberano de redención que transformaría a toda una nación. La historia apenas comenzaba a desplegarse, llenando cada paso de una nueva esperanza. ¿Cómo se cumpliría la promesa de Dios en medio de la adversidad? La respuesta aguardaba entre ellos, emblanqueciendo el horizonte de un nuevo amanecer. A la primera luz del alba, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los fariseos, como buitres en espera, se movían sigilosamente, buscando cualquier oportunidad para apresar a Simón y silenciar la nueva voz de verdad que temblaba en los corazones del pueblo. La congregación, sin embargo, revestida de alabanza y fervor, se preparaba como un ejército en el nombre del Señor. Felipe, sintiendo el peso de sus responsabilidades, se dirigió a la multitud una vez más, su mirada ardiente de determinación. «Hermanos y hermanas, en esta hora oscura y confusa, recordemos las palabras de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció». Isaías 9:2. Esta luz no es otra que el Espíritu Santo que se ha derramado entre nosotros, trayendo vida y libertad. Mientras hablaba, la gloria del Señor comenzó a manifestarse de modos inesperados. Las sombras de la incredulidad comenzaron a disiparse y figuras de temor se transformaban en rostros de esperanza.
Simón, ya libre de sus anteriores cadenas, se unió a Felipe. «No luchamos contra carne y sangre», declaró, «sino contra potestades espirituales en las regiones celestes. Esta lucha se ganará con fe en el Poderoso, y nuestro clamor será la espada». Los corazones de los presentes latían como uno solo, y el Espíritu Santo comenzó a moverse con mayor fuerza. La congregación, cada vez más animada, irguió sus voces en alabanza, y el sonido resonó como un trueno, desafiando las tinieblas que acechaban fuera de sus murallas. Pero los fariseos, atentos a la creciente oposición, decidieron que la confrontación no podría esperar. Nicodemo, a la cabeza de su grupo, se acercó a la casa de la viuda. Con un furor apenas oculto, se atrevió a entrar. «Es una farsa. Ustedes están siendo conducidos por un impostor. El verdadero conocimiento se encuentra en las Escrituras, no en este alboroto». Su voz era la de un lobo entre ovejas, y su presencia trajo un escalofrío al aire fresco de la mañana. Felipe, en un acto de valor, le respondió con sabiduría divina. «¿Acaso no se ha escrito que los ciegos ven y los que tienen oídos escuchen? Si realmente buscas la verdad, deberías saber que esta es más grande que cualquier estrategia humana». Fue entonces, en este momento de desafío, que un abrazo de luz celestial envolvió a Simón. Veía sus inseguridades y vestigios de su pasado caer como hojas en otoño. «No soy yo quien habla, sino el Espíritu Santo en mí», proclamó, su voz resonando con una fuerza olvidada. Cuando Nicodemo vio el fervor en los ojos de Simón, su corazón comenzó a inquietarse. Un destello de duda cruzó su mente. ¿Cómo puede este hombre, un pecador, ser llamado a la luz? ¿Y qué habrá en el corazón de un pueblo que canta tan fervientemente? Sin embargo, su negativa a creer lo mantuvo atrapado en donde la luz no penetraba. La congregación, desesperada por la transformación, se arrodilló una vez más. Felipe exclamó: «Espíritu Santo, revela la verdad que lleva a la salvación». En el acto, la energía divina llenó la habitación, erguida como columnas de luz. ¿Acaso no han visto el signo? El poder de Dios se acerca, y lo que le es imposible al hombre es posible a Dios. Mientras la oración ascendente se fortalecía, el pueblo atrajo hacia sí la atención del cielo. Las puertas a la salvación se abrirían, y la revelación del Espíritu estaba a punto de ser cumplida con un poder que desafiaría todas las expectativas. Así, una sombra de incertidumbre se cernía sobre Nicodemo. ¿Qué haré con la verdad que he escuchado hoy? Su dilema lo agobiaba, mientras el eco de las alabanzas de la multitud resonaba en su mente. Y mientras la oscuridad de la mañana se disipaba, un plan más grande que todo lo que pudiera concebirse empezaba a desplegarse. La redención prometida no solo iluminación traería a Simón y a aquellos que escuchaban, sino que marcaría el inicio de un movimiento que transformaría no solo a Samaria, sino a todas las naciones. Con una pregunta latente en el aire, la sala contenía la pregunta de todos: ¿quiénes serían los elegidos de Dios para llevar esta luz al mundo entero? La mañana brotaba como un nuevo amanecer, trayendo consigo un aire cargado de expectación. En el hogar de la viuda, la congregación continuaba en ferviente oración. Sus corazones latían al unísono, inmersos en el amor del Espíritu Santo que se manifestaba entre ellos. Las palabras de Felipe resonaban como un canto angelical, tocando cada alma con la fragancia del poder divino. Recordemos la promesa que Dios nos ha hecho, que su Espíritu será nuestro guía y consolador. Él está dispuesto a desatar su poder en nosotros, pero debemos ser instrumentos de su gloria, decía Felipe, sus ojos iluminados por una fe ferviente. Aquellos que escuchaban se sintieron impulsados a dejar atrás sus temores e inseguridades, sabiendo que el verdadero poder provenía de una vida entregada a Cristo. Simón, sintiendo el ardor de la verdad en su ser, se levantó con renovada fortaleza. «No he sido llamado a buscar el poder para mí mismo, sino a glorificar a ese Jesús que ha cambiado mi vida. Quiero ser un mensajero del amor de Dios, un testigo de su gracia», proclamó, su voz resonando con el fuego del Espíritu.
La congregación se unió en un clamor unánime, un eco de corazones rendidos que alzaban sus manos al cielo. Envía tu Espíritu, oh Señor, ilumina nuestras mentes, transforma nuestras vidas y usa nuestros corazones para un nuevo despertar en esta tierra. Clamaron en un ferviente deseo de ver la manifestación de la gloria de Dios. Por fuera, el grupo de fariseos aún conspiraba, sintiéndose cada vez más amenazados por el movimiento que se extendía rápidamente. Nicodemo, atrapado en sus dudas, contemplaba la escena desde la sombra, observando cómo el amor entre los creyentes desafiaba la oscuridad. ¿Qué si esto es real? ¿Qué si la verdad se encuentra aquí y no en nuestra tradición? La lucha interna comenzaba a desgastarlo, mientras el eco de la alabanza llegaba a sus oídos. Felipe, notando la angustia de Simón y el ambiente tenso, expresó con firmeza: «Nada se puede oponer a la verdad de Dios. Aún en medio de la adversidad, su luz prevalecerá. Recuerden las palabras del Maestro: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». Juan 8:12. Mientras hablaba, el cielo parecía abrirse, y el Espíritu comenzó a moverse de manera poderosa en medio de ellos. Un viento suave y cálido llenó la habitación, como si todas las promesas de Dios se estuvieran materializando en ese instante. Las lenguas de fuego danzaban nuevamente en sus corazones, impulsándolos a actuar, a declarar la verdad que les había sido revelada. Simón tomó un paso hacia adelante, decidido a ser un testimonio viviente de la redención. No más ocultaciones ni ansias de poder. Quiero ser un faro de luz en la oscuridad. Clamaré al mundo acerca de la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo, quien ha venido a salvar y a dar vida en abundancia, afirmó, sintiendo cómo una cadena de ataduras caía de su ser. Mientras el fervor se intensificaba, la comunidad de finos corazones resonaba en oración. Fue entonces cuando, en medio de la unidad y el fervor, una voz poderosa se escuchó desde el fondo de la sala. ¿Por qué están en este alboroto? Soy un fariseo y vengo a ofrecerle a este pueblo la guía que tanto necesita, dijo Nicodemo, avanzando por la puerta con la convicción que había sido sembrada por los avatares de la luz. Los presentes, sorprendidos, dieron un paso atrás. Felipe, sin embargo, lo enfrentó con amor y sabiduría. Nicodemo, la verdad que buscas está aquí, frente a ti. ¿Has venido a escuchar o a condenar? El tono de Felipe era firme, pero también lleno de gracia, como el del Espíritu que lo llenaba. Deseo saber si este poder que se manifiesta entre ustedes viene realmente de Dios o si es un engaño, respondió Nicodemo, sintiendo que cada palabra lo llevaba más cerca de la verdad que había temido enfrentar. Entre los murmullos y la incredulidad, Simón dio un paso al frente y miró a Nicodemo a los ojos. Sabe que yo también fui un buscador de poder, un hombre que deseaba reconocimiento. Pero todo lo que encontré fuera de Cristo fue vacío. Ahora he encontrado la verdad que trasciende lo humano. El poder del Espíritu no puede ser comprado, se recibe con un corazón arrepentido, dijo con gran convicción. La revelación que se perfilaba llenó el aire con un sentido de expectación. La promesa del Espíritu Santo, el Consolador, comenzaba a tomar forma en su pleno contexto. No solo había llegado para cambiar vidas individuales, sino para desatar una revolución que iba más allá de sus propios entendimientos y tradiciones. Mientras la luz del día se filtraba a través de la ventana, los corazones que estaban dispuestos oían el llamado de Dios, uniendo las historias de redención en una verdad universal. La obra del Espíritu Santo estaba apenas comenzando, y el plan de Dios se desplegaba aún más, como un tejido precioso que iría formando un relato que se extendería a todas las naciones. La pregunta flotaba en el aire, llena de suspense divino. ¿Cuáles serán las repercusiones de esta nueva revelación? ¿Hasta dónde llevará el poder transformador del Espíritu Santo?
El tiempo pronto revelaría la magnitud de este llamado, mientras sus elegidos comenzaban a comprender el misterio celestial que se manifestaba ante ellos, llevando la verdad del Evangelio a todos los confines de la tierra.